Arranquemos con una escena que suena romántica y termina en pánico. Noche fría, vela temblando, y tú pensando en conseguir pareja en plena Edad Media. No hay filósofos, no hay reyes, hay algo mucho más enrevesado: cortejo medieval, plagas, dotes, chaperones, y una incomodidad tan grande que hace que escribir ¿qué haces? A las 2 de la mañana parezca alta literatura. Antes de meternos hasta el cuello en capas y jubones, hazlo de siempre si te gusta este canal. Deja tu like, suscríbete solo si de verdad te aporta. Y cuéntame en comentarios desde dónde nos ves y qué hora es. Me encanta descubrir quién se conecta desde el otro lado del mundo. Baja las luces. Pon el ventilador si te gusta ese zumbido de fondo. Y acompáñame. Te sitúas en una aldea o en un castillo de piedra que corta el aliento, buscando a ver qué surge. Piensas en soltar un piropo sobre unas calzas bien ajustadas o en el clásico ¿vienes mucho por aquí? Olvídalo. Esa película no existe. En la Edad Media, salir, como lo entendemos hoy, no es una opción. No hay mensajes, no hay paseos para ver si fluye. Hay agenda ajena. Tus padres, tu señor o incluso tu abad llevan el Excel mental. ¿Quién será tu cónyuge? ¿Cuándo? ¿Y cuántas vacas sellan el trato? Si naciste noble, quizá te comprometieron antes de que cambiara tu voz. Puede que veas a tu futuro esposo o esposa por primera vez el día de la boda. Sí, es tan raro como suena. El matrimonio no gira en torno a compatibilidad, sino a tierras, títulos y alianzas. Si eres campesino, el protocolo es menos ceremonioso, pero no por ello libre. Tu familia manda mucho, y el enamoramiento ni figura en el índice. Tal vez tus padres conocen a una muchacha cuya familia tiene una cabra que da leche como oráculo. Tal vez admiran a un chico que se sube al tejado para enristrar paja sin despeñarse. Y ¡zas! Estáis cortejando. ¡Qué afortunados! La gente siente romanticismo. Claro que sí, pero no manda. Mandan la herencia, la supervivencia y la estabilidad social. Enamorarse antes del matrimonio es arriesgado. Enamorarse fuera del matrimonio es un escándalo. Mejor ser personaje de poema trágico si quieres barra libre de suspiros. Aún así, sueñas. Garabateas unos versos en un trozo de pergamino. Te robas miradas en el mercado y quizá, solo quizá, te atrae alguien que no aprobó el tasador de ganado de tu familia. Pero, por ahora, toca esperar. Obedeces. Haces como que no te gusta el aprendiz del molinero. En este mundo, el amor pertenece a los poetas, el matrimonio, a padres, clérigos y política. Ves a alguien y te gusta, tal vez por cómo equilibra una cesta de cebollas en la cabeza, o por la autoridad con que sacude el barro de una alfombra. Te palpita el corazón medieval, respira hondo. Aquí, la floración romántica necesita contabilidad. Antes de pensar en cortejar, pregúntate, ¿qué aporto? Si la respuesta es encanto personal, siéntate. Si eres varón joven, necesitas tierra, ganado, herramientas o, como mínimo, un techo que no se caiga con el primer aguacero. Las cartas de amor son monas, pero 2 bueyes sanos y un cobertizo que aguante el viento gritan material de esposo. Y si tu padre ya prometió la mejor cabra a tu hermano, considera la vida religiosa. Si eres joven y mujer, la familia debe presentar dote. Puede ser dinero, ropa o una cantidad sospechosa de gansos. Tu ingenio vale. Pero si no hay dote, te espera mucho bordado en soledad. Digamos que de verdad te gusta alguien y te late el callo del alma. Se cruzan las miradas en el pozo. Hay chispa, hay poesía. Irrelevante, salvo que ambas familias sean comparables en recursos. Si eres noble, peor todavía. Tu mano implica fronteras, tierras y favores políticos. No eres persona, eres tratado ambulante. Enhorabuena. Ni los campesinos se libran. El matrimonio es práctico.
No te casas por mariposas. Te casas porque tu posilga linda con el trigal del vecino. Sueñas con pasión. Aceptas derechos de riego. Aún así, lo intentas. Ofreces una cucharilla tallada, unas bayas, tu mejor taza agrietada. Puede que sonrían, puede que no. La verdad es terca. En el cortejo medieval, la economía es el coqueteo, y el amor es un bonus que ojalá aparezca con el tiempo. Ahora imagina que no eres campesino preocupado por cerdos ni noble firmado por tratados. Eres caballero, armadura brillante, caballo enorme y métricas cuestionables. Bienvenido al universo emocionalmente agotador del amor cortés. No es salir, es performance. Pasatiempo nobiliario hecho de flirteo, penitencia espiritual y cero utilidad doméstica. Tú, caballero, eliges a una dama noble normalmente ya casada y juras adorarla desde lejos, no físicamente. Eso estropea el juego. El mandato es sufrir con elegancia. Escribes versos torturados sobre su risa de plata o su cabello ardiendo como el sol, que en clave medieval quiere decir tiene pelo y no insultó a tu linaje. Vistes sus colores en torneos. Suspiras. Te lanzas a ajustar porque otro la miró un segundo de más, y ella le corresponde fingir que todo le halaga mientras mantiene una frialdad gélida que intimidaría a un glaciar. Quizá conteste con una carta, un favor, una cinta. Casi siempre se mantiene distante e inalcanzable, que es la esencia del juego. Mucho sentimiento, contacto real, mínimo. Con suerte recibes un gesto a lo lejos o un roce de guante durante un banquete. Si pasa de ahí, ya no es amor cortés, es escándalo o adulterio. Y oficialmente nadie quiere eso. Este teatro funciona cuando todos aceptan que es, sobre todo, fingimiento. Sirve para ventilar anhelos sin romper el orden social. Un mecanismo de escape medieval. Eso sí, no esperes beso, ni final feliz, ni siquiera mirar a los ojos sin testigos. Te gusta alguien y toca expresarlo. En una sociedad donde rozar una mano sin chaperón equivale a casus belli. La solución medieval. Tokens. Piensa en mensajería del siglo XII. Lenta, confusa y abierta a interpretaciones delirantes. Eres caballero y estás perdido por Lady Margery de vaya usted a saber de dónde. No puedes hablar a solas, y tu confesor intercepta tus poemas. ¿Qué haces? Le envías un guante o la manga bordada. Nada dice «te adoro» como mandarle a alguien un trozo de tu vestuario. Quien lo recibe, enhorabuena, ahora posee una manga sudada y la obligación romántica de adivinar el significado. Pide favor, declara amor, sugiere una joya, misterio. Ellas también entregan señales. Una cinta, un mechón, un colgante diminuto. Es tierno y a la vez táctico. Da la señal a la persona equivocada y, de pronto, perteneces al que guiña torcido y bebe de más. El token se luce con discreción. Un guante prendido al pecho, una cinta atada a la empuñadura. Todo el mundo sabe lo que significa y nadie lo dice. Cuanto más críptico, mejor. No es comunicación, es negación plausible. Este guante no es de Lady Joan. Apareció en mi almohada oliendo a lavanda. Casualidad. Entre comunes, los detalles son más sencillos. Un tallado en madera, un pañuelo cosido entre ordeños. Igual de romántico, con más callos, riesgo incluido. Un token mal dirigido desata chismes. Uno no deseado obliga a devolver el calcetín ajeno sin ofender a ninguna parentela. Con todo, pesan de verdad. Son símbolos de cariño en un mundo que les deja poco espacio. Cuando por fin reúnes valor para hablar con tu crush, ofreces una flor o recitas un verso que juraste no haber robado a un juglar. Te preparas para la intimidad y aparece el ejército de vigilancia.
Bienvenido al amor medieval bajo supervisión. Madre, cura, prima me tomen todo, y a veces los tres a la vez. Si eres doncella en edad, jamás paseas sola. Paseas con Margaret y su tía Severa, que ya corrige tu postura con la mirada. Hasta para ir por agua, hay ojos. Siempre hay ojos. Esto se parece menos a citas y más a espionaje. Si eres él y quieres cortejar, necesitas el sí de la familia, del párroco y de la red de rumores. Llegas con flores. Detrás de la puerta, el padre afila algo. La madre remueve una olla que no hierve desde hace 3 horas. El cura pasa, camino de sus oraciones, al amanecer, al atardecer. La lógica es clara. Proteger la virtud, cuidar el honor y evitar cualquier contacto no autorizado, antes de casarse, a solas o mejor nunca. Los chaperones vigilan interacciones inocentes, salidas en grupo, paseos controlados, sentarse a 2 metros en un banco si y solo si una abuela teje cerca fingiendo no oír. La iglesia, por supuesto, opina mucho. Regula el cortejo como portero de discoteca. Sermones, manuales contra el coqueteo copiados a vela, monjes mirándote desde el scriptorium con cejas en modo juicio. Ni la correspondencia está a salvo. Algunos monasterios abren cartas para revisar moral. Censura divina en toda regla. Si quieres enamorarte, te tocará hacerlo en voz baja, con toda la familia presente, y posiblemente bajo la mirada de Dios. Cuando las miradas ya no bastan y los chaperones flotan como espectros en cada esquina, entra en escena el artefacto más peligroso del medievo sentimental, la carta. Un rectángulo de pergamino puede detonar más que una espada porque dice lo que a viva voz está prohibido. Aquí nadie escribe «me gustas». Se invoca al siervo atravesado por la gracia, a bosques de deseo y a metáforas tan exuberantes que un confesor puede interpretarlas como tentación. Primero, requisito básico: saber leer. Lujo que no está garantizado. Si superas esa barrera, eliges soporte. Velum si quieres impresionar. Pergamino áspero si la economía aprieta. Tal vez añades pétalos o perfume para dejar rastro. Detalle que conviene usar con prudencia. Cuentan que un noble envolvió por error un arenque con su declaración, y la carta llegó a la destinataría perfumada de mar. Se casaron. Todo bien. El gran problema no es escribir, es entregar. No vas a pasar el papel en el corredor helado del castillo mientras la tía de la dama recita salmos detrás. Hace falta intermediario, un criado discreto, un monje persuadido, una hermana pequeña sobornada con dulces, o incluso un juglar que cante versos anónimos en la plaza, intentando que nadie note que la rima coincide con tu blasón. El riesgo es real. La raya entre lirismo y delito moral se cruza con facilidad. Una imagen corporal demasiado explícita te pone en la lista de pecados. Aún así, la gente escribe. Algunas misivas sobreviven, dobladas como fruto prohibido. En un mundo de reglas rígidas y pasillos vigilados, un pliego con palabras temblorosas es un acto de rebelión. Por eso se firma con seudónimos. Se oculta entre forros y se sella con cera cuyo color solo 2 personas entienden. Y la censura también actúa. Hay prioratos que abren cartas para escrutar tentaciones camufladas de proverbios. El amor medieval es clandestino por diseño. Cuando el calendario afloja, llega el respiro. Fiesta patronal, feria de cosecha, maple dance. Tradúcelas como relajación de normas con música. De pronto, lo que ayer era sospechoso hoy parece folclore. En ese clima, la timidez se ablanda sin romper la ley. Si eres campesino, las hazañas son a tu medida. Carreras de sacos, atrapar el cerdo engrasado, malabarear panes viejos, caerte de la paca de heno con dignidad suma puntos.
El baile es la mejor oportunidad. Las figuras son estrictas, pero un giro a destiempo o un roce calculado dicen más que un soneto. La maple dance es la coartada perfecta. Cintas y vueltas al servicio del flirteo envuelto en negación plausible. Si eres noble, cambian los accesorios, no la intención. Menos heno, más versos improvisados. Comparas los ojos de tu dama con antorchas gemelas o cualquier cosa que brille y parezca segura. Y acompañas el halago con un objeto mínimo. Un prendedor o un pañuelo hecho por ti que, en realidad, confeccionó tu criado hace 5 minutos. También se coquetea con comida. Ofreces pastel de carne o compartes torta de miel. Si ella lo entrega al perro, cambia de objetivo. No te confíes. Hay ojos por todas partes. Padres, clérigos, trovadores con lengua suelta. Un paso en falso y tu sonrisa coqueta se convierte en indiscreción juvenil, comentada en la homilía durante semanas. Aún así, por unas horas, puedes fingir que existe un mundo donde el amor no es transacción. La risa no despierta sospechas y bailar en público no termina en penitencia. Volvamos al barro. La mayoría no luce cadenas de oro ni recita métricas en el salón. Carga leña, ordeña, remienda. El cortejo campesino es austero y por eso precioso. La química se mide en supervivencia compartida. Buscas a alguien que trabaje sin quejarse demasiado, que conserve los dientes que la suerte permite y que sepa domar una cabra escapista. Lista de requisitos completa. ¿Cómo se insinúa interés? Con regalos útiles. Huevos. Haces de leña. Un nabo digno de bodegón. O si vas con todo, una cinta tejida o una cuchara tallada a navaja bajo la mirada crítica del cerdo familiar. Las conversaciones surgen mientras se hace lo que toca. Camino al molino, cuidando ovejas o junto a algo que huele dudoso. Nada de épica lírica. Se habla del tiempo, de las cosechas y de si el viejo Tomás volvió a caerse al pozo. Y aún así, hay ternura. Dos vidas tantean compatibilidades no por idealismo, sino por cooperación. Aprendes a qué velocidad corre el otro cuando la cabra decide fundar una república independiente. Si ambos asentís y las familias también, el proceso es rápido. La boda llega, quizá una choza compartida o una nueva levantada con manos del vecindario. Tú aportas la mejor manta. La otra parte, una cabra. Empieza el milagro rudo de la supervivencia doméstica. Aquí, la brújula apunta a una palabra: contrato. El matrimonio no es promesa bajo estrellas, sino operación legal con público y contables. En el estrato humilde hay ceremonia con sacerdote, testigos y latín tropezado. Pero tras el incienso vive un inventario, dote, derechos de tierra, quién gestiona la vaca y qué pasa si alguien muere en plena siembra. El romanticismo asoma en los brindis. La letra pequeña manda. En la cumbre social, abróchate. El enlace es negociación completa. Se sientan tus padres, los de la otra parte, el cura, un escribano y, quizá, un primo que estudió derecho lo justo. Los novios, en segundo plano, asienten con elegancia. Puede que ni se hayan visto antes. La aritmética familiar ya resolvió el rompecabezas. Tu casa necesita sus campos. Su dote equilibra vuestras deudas. Los blasones combinan. El amor, si llega, será postdata. La fusión es innegociable. Y, una vez firmado, no hay marcha atrás. El divorcio suena a fábula. ¿Existe la anulación? Sí, pero con peajes. Demostrar edad errónea, matrimonio previo, parentesco demasiado cercano o favorito de notarios curiosos, falta de consumación, acreditada con discreción inexistente, todo por escrito y con aceite administrativo allí donde haga falta. No todo es gris. Muchas parejas se toman afecto con la rutina. Repartir tareas, criar criaturas,
sobrevivir a inviernos estrechos. La costumbre crea un cariño obstinado que, en términos medievales, casi equivale a amor. También existe el plan B clandestino. Aventuras discretas, vecindarios colaborativos, secretos que la Iglesia reprueba con firmeza, lo que obliga a perfeccionar el arte de cruzar graneros sin testigos y culpar a la providencia de cualquier ruido. Si a estas alturas sientes el peso del sistema, recuerda que siempre hubo quienes intentaron romper el libreto. Hablaremos de ellos enseguida. Antes, un rodeo por el pensamiento mágico que decide a quién puedes amar. Aquí no bastan dos voluntades. Hace falta que el cosmos no se oponga con señales siniestras. Las compatibilidades empiezan en el cielo. Consultas al monje astrólogo. Venus retrocede. Cierta luna nació torcida y conviene no rubricar promesas bajo esa constelación. Luego vienen las marcas de nacimiento que una vecina interpreta como augurio y los emblemas familiares que hay que dibujar en un árbol genealógico con gomas de borrar generosas para evitar parientes demasiado cercanos sin dispensa. Y las clases sociales levantan murallas. Que un noble se prenda de una campesina se considera rareza aceptable solo si termina como balada trágica. Por si faltara, la naturaleza opina. Si un cuervo cruza el cielo cuando piensas en fulano, mala señal. Si se te cae el pan mientras lo miras, unión maldita. Hay amuletos enterrados bajo umbrales para atraer o repeler pretendientes. Y una mujer del bosque que no es bruja, aunque probablemente sí, ofreciendo infusiones para olvidar o para acelerar bodas. Conclusión. Incluso con corazón valiente, todo el mundo se siente parte interesada. Y aún así, la gente insiste. Se quiere con torpeza y coraje, a contraluz de normas y sermones. Porque medievales o modernos, los corazones conservan la saludable costumbre de desobedecer. Ahora sí, vayamos a quienes, teniendo todo para obedecer, eligieron incendio. Imagina un linaje alto, un compromiso pactado para asegurar fincas y, de improviso, una huida. Lo que para la familia es sabotaje político, para los amantes es libertad. La nobleza que decide casarse por amor enciende fuegos que tardan en apagarse. Piensa en la dama prometida a un apellido que asegura fronteras, pero enamorada de un escudero sin fortuna que huele a caballo y aventura. Encuentros a escondidas en las caballerizas, susurros y un día, desaparición. Un monasterio distante, un abad con deudas de favor y boda apresurada con testigos mínimos y 2 gallinas nerviosas. En casa, el caos. Padre que amenaza con sitiar el jardín del novio. Madre llorando sobre el bastidor. Clero inquieto. Chismes jugosos. Si eres el novio, nada de celebrar antes de tiempo. En el mejor escenario, conservas esposa y rótulas. En el peor, te caen sanciones espirituales y castigos corporales en ese orden. Aún así, algunas parejas salieron adelante. Cuando deshacer el entuerto provocaba más vergüenza que aceptarlo, las familias suspiraban y seguían. Lo hecho, hecho estaba. A veces, esas fugas se volvían leyenda. Canciones, poemas e historias contadas en banquetes. Recordatorios de que, por inoportuno que sea, el amor siempre insiste. Hablemos de dinero, que en la Edad Media se disfrazaba de romanticismo con la misma sutileza que un pergamino lleno de cifras. La boda es altar y mostrador a la vez. Si eres novia, no solo te casas, te lanzan como una pequeña embarcación económica equipada con dote. Monedas, ganado, ropa fina, quizá una parcela, tal vez una vaca regordeta, y, si el afecto familiar es generoso, vajilla de peltre. Todo viaja contigo hacia la nueva casa, donde el esposo recibe a la persona y al patrimonio portátil con sonrisa y cálculo. Lo llaman bendición. Huele a inventario. Cambia el mapa y, en ciertos lugares, aparece la operación inversa. El precio de la novia.
El pretendiente paga a la familia de ella por el honor de desposarla. Aquí tienes un caballo, un manto y 3 cerdos. Entréguenme a su hija. ¿Poético? Quizá. ¿Contabilidad de establo? También. Moraleja. En la boda medieval siempre hay intercambio. Y por tanto, recibo. Estas transferencias dicen mucho más que te quiero. Son declaraciones públicas de estatus y expectativas. Una dote abundante grita linaje prestigioso. Una escueta sugiere prisa por cerrar trato o cierto deseo de pasar página sin preguntas. Lo habitual es que la mujer no conserve en propiedad su dote. Se integra a la economía del hogar, administrada por el marido y protegida en teoría por la ley. Si el vínculo termina por muerte, anulación o por un súbito arrebato monástico del esposo en plena crisis de mediana edad, la devolución de la dote se contempla en letras pequeñas y latines largos. Recuperarla puede requerir aliados, respaldo legal y, mejor aún, a alguien que sepa leer sin bostezar. El precio de la novia funciona al revés. Costoso de entrada y sin reembolsos. Compensa a la familia por la pérdida de manos que ordeñaban, molían y cargaban. ¿Quién sostiene ahora el corral? Vigila el horno y persigue al ganso pendenciero. De un lado o del otro, el dinero está en la boda como testigo principal. El amor, cuando aparece, entra como invitado tardío con paso tímido. Y si el mercado del matrimonio te deja fuera segundo hijo sin herencia, dote modestísima o una inclinación sincera por el canto coral, pueden abrirse otras puertas, monasterio o convento. Bienvenido a un mundo de pobreza, obediencia y un desinterés militante por el romance. Sobre el papel, claro, porque, incluso entre claustros, el corazón practica contrabando. El voto de castidad no anula la humanidad. Entre muros de piedra, con humo de vela y silencio disciplinado, hay miradas que duran medio segundo más de lo permitido. Todo comienza con tareas inocentes. Pasar el pan en el refectorio, compartir sal en la cocina, reír a destiempo cuando alguien deja caer un himnario. Luego aparecen los gestos minúsculos, un trozo extra de queso en la alforja de alguien, una hoja con una cita patrística subrayada 2 veces, un libro devuelto con un pétalo escondido. Cuando las palabras quieren decir lo que no deben, se disfrazan de teología. Surgen cartas ardientes que empiezan como tratados. Tu alma ilumina mi contemplación y guía mis vigilias. Y debajo late otra música. No faltan escándalos. Encuentros en el huerto de hierbas, confesiones a medianoche que no son estrictamente sacramentales y, de vez en cuando, una barriga que obliga a cambiar de abadía. Las consecuencias son severas. Penitencias públicas. Destierros discretos, traslados a prioratos remotos más famosos por sus ovejas que por sus bibliotecas. Aún así, no todo termina en desgracia. Algunos huyen, pocos se casan tras ser despojados del hábito, y la mayoría regresa a su celda con rubor y propósito renovado, jurando que todo fue un ardor espiritual mal interpretado. El claustro enseña disciplina, pero no anula lo humano. Para ciertas almas, una mirada a través del coro puede ser más vertiginosa que cualquier torneo. Volvamos al matrimonio fuera de los conventos, donde el desencanto tiene su propio ritual. Pasan los meses y descubres que tu cónyuge ronca como laúd moribundo que juega con los dados más de lo razonable, o que heredar ovejas no garantiza epifanías románticas. No busques el formulario de divorcio. No existe como lo imaginas. El vínculo es sacramento, con sello eclesiástico y fianza social. Queda la anulación, pero exige pruebas que hacen sudar a notarios y testigos. Minoría de edad, matrimonio anterior, parentesco demasiado cercano con pasmosa frecuencia, o la célebre no consumatio, que pide certificar justo lo que todos preferirían mantener en privado. La nobleza lo tiene peor. El matrimonio también es frontera, deuda y alianza.
Romperlo puede encender guerras pequeñas o como mínimo incendiar reputaciones. Resultado: camas separadas, silencios teatrales en los banquetes y el hábito de repartir los asientos para no cruzar miradas en público. ¿Qué hace la gente infeliz? Sobrevive. Se acuesta en cuartos distintos, suspira como oficio, borda con furia o compone salmos muy enfadados. Y, por debajo, la vida busca escapes. Hay amantes discretos en palacios, vecinos muy serviciales en aldeas. La iglesia condena sin matices. La gente aprende a caminar entre graneros como sombra y a atribuir ruidos sospechosos a misterios de la providencia. Para las mujeres, salir de una unión mala es más arduo. Aún con marido violento o ausente, se espera lealtad, silencio y cierta piedad que cabe en una hogaza dura. Y, sin embargo, muchas parejas encuentran un centro, no por éxtasis, sino por oficio. Compartir faenas, criar hijos, atravesar inviernos, teje una complicidad porfiada que, en léxico medieval, se parece bastante al amor. No siempre hay fuegos artificiales, hay brasas que no se apagan. Y cuando la muerte entra en la ecuación, si el cónyuge muere plaga, accidente, tropiezo con ganso en la oscuridad, se abre un horizonte nuevo. La viudez, paradójicamente, otorga margen, no libertinaje, pero sí oxígeno. Para muchas mujeres llega la primera oportunidad de administrar tierras, tomar decisiones y hablar en público sin que un cuñado carraspee. Si eres joven y conservas algunos dientes, los pretendientes aparecen tan rápido como un mercado de domingo, algunos sinceros, otros entusiasmados, sobre todo con tus vacas lecheras. Para los hombres, la presión social empuja al altar otra vez. ¿Quién cocina, limpia y cuida a los 11 hijos que el destino dejó en casa? La segunda boda llega pronto. La vida no espera. Curiosamente, estas segundas vueltas suelen ser más dulces, menos estrategia, más elección. Has visto tormentas. Ahora escoges a alguien con quien pasar el invierno. Suena modesto. Es sabio. No todo es libre. La iglesia frunce el ceño ante noviazgos con prisa de entierro, y los parientes discuten dotes e herencias con el celo de contadores. Nada dice segundas oportunidades como pelear por un mantequero. Aún con papeleo y sermones, las segundas nupcias son comunes, casi esperables. La vida es breve. Los inviernos, largos, pocos quieren atravesarlos solos. Y sí, el cariño está ahí, no el de sonetos y desmayos, sino el que se cocina con sopas compartidas y historias en voz baja. Hasta aquí hemos visto sistemas que aprietan. También vimos fugas románticas que incendian salones. Falta el capítulo donde la economía se vuelve lenguaje explícito, dotes negociadas como derechos de riego y precios que miden cuántas manos faltarán en la granja. Es la aritmética más honesta del medievo y, sin embargo, incluso en la contabilidad, aparece margen para lo inefable. Esa sonrisa a destiempo, esa carta con metáfora demasiado valiente, esa cinta anudada en un pomo que desata semanas de espera y murmullos. Porque debajo del contrato, el mundo medieval late con el mismo capricho que el nuestro. Gente que intenta ser práctica y, de cuando en cuando, se permite el lujo de desobedecer al cálculo. En el próximo giro de nuestro viaje cambiaremos de paisaje. Dejaremos alcobas vigiladas, graneros y bailes en la plaza para adentrarnos en otra épica. Una reina nómada, un emperador que no acepta un no, una trampa de vino, un juramento bajo el sol y una cabeza que termina en un odre lleno de sangre. No es una leyenda doméstica, es una historia que griegos contaron, que pintores convirtieron en lienzos y que aún hoy se discute con seños arqueológicos. Allí nos espera Tomius o Tamirus o Tamius, según quien copie el nombre.
y un rey llamado Ciro, que descubrirá demasiado tarde por qué hay reinas a las que no conviene invadir. Antes de que escuchemos el primer choque de lanzas, aclaremos el tablero. Al este de los grandes reinos se extiende un océano de hierba. Allí manda una reina cuyo palacio es la llanura y cuyo sello es el sol. La llaman Tomius o Tamirus o Tamius, según quien copie. No ascendió gracias a cortinas de terciopelo, sino a temple, mando y una autoridad que hacía callar a los orgullosos. Frente a ella, un coloso, Cyrus the Great. Ya había tumbado Lidia y Babilonia. Su Achaemenid Persian Empire crecía como sombra al mediodía. Cyrus empezó con cortesía de conquistador. Ofreció matrimonio. No era un poema. Era un movimiento estratégico. Si Tomius decía sí, su pueblo quedaría atado al imperio como provincia elegante y obediente. Ella, consorte trofeo. La reina entendió la maniobra en una sola lectura. Respondió que no. No a la corona ajena. No a la absorción maquillada de alianza. Rechazado. El rey cambió el guante por la espada. Cruzó el Araxis River para plantar un campamento en la orilla barbárica y mostrar presencia. Tamius no esperó a que la arrollaran. Convocó a sus jefes, mandó mensajeros y la pradera comenzó a latir con cascos. Eran jinetes que crecieron sobre la silla, arcos cortos de tendón, cuero escalado que protege sin estorbar. Preparaban defensa, no conquista. En ese cruce se escribió el prólogo de una tragedia. Harpagus, general de confianza del rey, aconsejó una trampa. Los persas dejaron un campamento señuelo rebosante de vino y alimentos que los nómadas rara vez disfrutaban. El plan era simple: provocar la incursión, emborrachar al enemigo y volver a tiempo para capturar. Al frente del destacamento estaba Sparapises, hijo de Tomius. La emboscada funcionó con precisión mortífera. Los suyos saquearon, bebieron, y cuando el vino les aflojó las piernas, los persas regresaron como cuchillo. Hubo combate, hubo confusión y hubo prisioneros. La noticia llegó a la reina como rayo vertical. No era un golpe táctico, era su hijo, su heredero, en manos enemigas. Tomius envió un mensaje a Cyrus tan desnudo como un juramento: «Devuélveme a mi hijo y vete. Si no, juro por el sol, señor de los Masaj, que te daré tu hartura de sangre». El rey, acostumbrado a que el mundo obedeciera, desoyó el aviso. En el cautiverio, consumido por la vergüenza, Sparapises se quitó la vida. La pérdida fracturó el aire alrededor de su madre. El duelo de Tamius no fue un vestido negro ni un lamento bajo lona. Fue un montaje de guerra. Reunió consejo, afiló intenciones y ató promesas a la luz. No buscaba botín ni coronas extranjeras. Buscaba justicia. Los guerreros montaron con pinturas de combate. Los arqueros tensaron cuerdas secas. Y la reina tomó las riendas. Ella misma. Ningún cortesano le dictó el paso. Se dispuso a enfrentar a Cyrus en campo abierto. Cuando las dos mareas chocaron, no hubo discursos largos, gritos de caballo, flechas en arco, cargas que abrían surcos en la infantería persa. Los Masaj no marchaban como una falange, se deslizaban como tormenta, acercarse, soltar lluvia de puntas, girar, volver. El rey, confiado por su tamaño y por victorias anteriores, no calibró el filo de una adversaria que ya le había visto las cartas. Tamius estudiaba su ritmo y apostó por el momento exacto. Cuando lo tuvo, rompió la línea. Herodotus, el cronista que más tarde contaría todo esto con gusto de teatro, diría que aquella fue una de las carnicerías más grandes de su tiempo. Dentro del espesor de sangre y polvo, la figura de Tomius no presidía desde una colina, sino que cabalgaba en medio del choque, golpeando, ordenando, rehaciendo el frente como si dirigiera un río. Y entonces cayó Cyrus the Great. La reina ordenó buscar el cuerpo. Cuando lo hallaron,
separaron la cabeza del torso y la metieron en un odre lleno de sangre, como si el campo mismo hubiese querido dictar la sentencia. Herodotus pone en su boca un mensaje que atraviesa siglos. You thirsted for blood. Now drink your fill. No hay metáfora. Hay un veredicto que liga crimen y castigo con una literalidad brutal. ¿Se desarrolló así cada detalle? El mundo antiguo vivía de relatos que viajaban de boca en boca, y el propio Herodotus amaba el dramatismo. Pero lo esencial no requiere adornos. Thomius rechazó ser trofeo. Resistió una invasión. Perdió a Sparapices y derrotó al rey más celebrado de su era. A la entrada del imperio, una reina nómada presentó la factura. Lo más llamativo viene después. No hubo desfile triunfal hacia Babilonia, ni ambición de sentarse en el trono de quien había caído. La jefatura de Thamius no soñaba con gobernar ciudades que no respiraban al paso del caballo. Regresó con los suyos, sin impuestos extraordinarios ni reformas que olieran a dominación. No pretendía agrandar el mapa, pretendía que el mapa siguiera siendo suyo. La onda de choque, sin embargo, cruzó fronteras. En templos y palacios, el rumor de que Cyrus había muerto frente a un pueblo sin murallas encendió miradas de miedo y fascinación. Babilonia, Egipto y provincias lejanas repitieron el nombre de una mujer que no tenía palacio ni escribas, solo un juramento al sol y una caballería dispuesta a forzar la memoria de los imperios. Allí comenzó la leyenda. Allí también empezó a perderse su rastro, porque, tras la batalla, las fuentes callan. No hay estatuas de Thomius, ni crónicas de su propia gente sobre su vejez, ni monedas con su perfil. Con la misma economía con que entró, la historia la deja ir. Una silueta que se confunde con la estepa. Algunos dirán que Cyrus murió en otro lado, que lo del odre fue licencia poética. Otros recordarán que, pese a discrepancias, alguien hizo sangrar al gigante. No fue un rey, no fue un general de salón, fue una reina, una madre. Ese contraste, la contundencia del acto y la levedad del registro explica por qué su nombre se sostiene más en viento que en piedra. Aún así, en ese viento sigue flotando el juramento. Juro por el sol. Y el eco del odre dice lo que los archivos no escribieron. Mientras tanto, los suyos desmontan y reparten el botín como quien recoge leña tras la tormenta. No hay decreto imperial que anuncie una nueva era. Hay campamentos que vuelven a ser hogar. Y una certeza: el este no se entrega sin pelea. El imperio, ahora sin Cyrus, podrá continuar, pero cada vez que vuelva a mirar hacia la llanura, recordará que una vez, en el Araxes River, el poder conoció su límite. Para entender por qué el juramento de Thamius retumbó tan lejos, hay que mirar quiénes eran los suyos. No eran un reino de columnas y archivos, eran una constelación de clanes que movían su casa con el horizonte. Sin templos de mármol ni jardines colgantes, la corte era el cielo abierto, y las asambleas ocurrían donde los caballos pudieran pastar. En la franja salvaje al este del mar Caspio, la vida se medía a lomos de yegua. Allí, una tienda bien tensada valía como muralla, una silla como ciudadanía, niños que aprendían a montar antes de caminar recto, arcos cortos que soltaban la muerte sin estorbar al galope, cuero y escamas flexibles sobre el pecho. Cazaban, comerciaban, defendían lo propio y, cuando tocaba, salían a buscar justicia a velocidad de tormenta. En esa sociedad, las mujeres podían pelear y lo hacían. No era anécdota, era costumbre. Una vecina con cicatriz en la muñeca no era leyenda, era veterana. Por eso nadie se sorprendió al ver a Thomius empuñar arma y mando. No fingía ser hombre, ni rompía normas. Encarnaba la norma subida de intensidad. Había leyes y también castigos severos, pero el equilibrio se sostenía en una idea simple: lo común importa. El botín se reparte, la comida se comparte,
La lealtad se demuestra en la carrera y en el consejo. Allí no mandaba la sangre sola, sino el mérito. Reinar exigía convencer, guiar y responder primero cuando sonaba el cuerno. Liderazgo por consenso, no por protocolo. Que una reina surgiera de esa matriz no era accidente, era lógica. La religión miraba al cielo literal. Eran devotos del sol, juez de juramentos y dador de vida. Por eso el aviso a Cyrus resonó como sentencia divina. Juró por el sol, el Master of the Message. En esas llanuras, mentir tras invocar esa luz equivalía a escupirle al día. La palabra pesaba más que cualquier sello. Sus armas contaban la misma historia. El arco compuesto pequeño, curvo, de tendones permitía lanzar lluvia desde la distancia y desaparecer antes del contraataque. Las corazas de cuero y escama protegían sin robar agilidad. Las lanzas eran extensiones del cuerpo. Los caballos, compañeros y símbolo. La movilidad era riqueza, la quietud, peligro. Una geografía así forja una táctica. Acercarse, punzar, alejarse. El enemigo, cuando reaccionaba, golpeaba aire. La justicia, dicen quienes los observaron de lejos, podía ser dura, pero no caprichosa. Robar al clan era profanar algo sagrado, cumplir la palabra, una obligación que no requería escriba. Los reyes y reinas existían, sí, pero sabían que el poder se derrite si no lo sostiene la comunidad. Ninguna túnica bordada aguanta el invierno si el campamento decide que quien manda ya no sirve. En ese tejido social, Thomius no fue una rareza, sino su quinta esencia: independencia, orgullo, cumplimiento de promesas. Se elevó no porque un príncipe la señalara, sino porque la estepa reconoce a quien sabe llevarla. Por eso, tras su victoria, no apareció la tentación de erigir palacios ni hacer grabar su perfil en monedas ajenas. Volvió a la llanura, al ritmo habitual, a la libertad que había defendido. Su grandeza no residió en conquistar ciudades, sino en negar la necesidad de poseerlas. Quizá por esa modestia institucional su rastro se difumina. Los suyos no dejaron piedra labrada contando su gesta, y los escribanos que registraron grandes mandatos vivían lejos, detrás de muros. Lo que persiste de ella viaja en voces ajenas. Pero que la memoria dependa del rumor no la empequeñece, la vuelve paisaje. Cuando sopla el viento sobre la hierba, hay quien oye juramentos antiguos. Que el mundo sedentario la llamara bárbara, dice más de sus miedos que de ella. Desde Babilonia a la última satrapía, las oficinas veían en esos clanes un enigma. Gente sin murallas capaz de derrotar ejércitos que vestían oro. La respuesta, sin embargo, estaba siempre a la vista. Movilidad, consenso, fe en la palabra y un código de honor que no necesita fachada. La estepa es escuela, disciplina y frontera a la vez. En ese salón sin techo crecen quienes no aceptan cadenas. Así se entiende que la reina rechazara el matrimonio de conveniencia, peleara por Sparapices, enfrentara a Cyrus y luego se desvaneciera sin reclamar trono. No buscaba sustituir un imperio por otro. Buscaba mantener lo único que su gente consideraba verdaderamente valioso: la posibilidad de decidir hacia dónde cabalgar. Lo raro de esta historia no es solo lo que ocurrió, sino cómo lo sabemos. Casi todo lo que hoy repetimos sobre Thamius la batalla, Sparapices, el odre, nos llega a través de un hombre, Herodotus. Le dicen padre de la historia, y a veces también padrino del rumor. Amaba la anécdota sabrosa. Si había presagios, venganzas sangrientas y reinas que hablaban a cabezas cortadas, mejor. Por eso, su relato no es un acta notarial, sino una función que mezcla voces de viajeros, ecos persas y gusto griego por la tragedia. ¿Hasta qué punto creerle? Depende de cuánta confianza deposites en un griego que escribió décadas después, probablemente sin tratar jamás con un solo massage. Herodotus armó su mosaico con trozos ajenos, pero aún con dudas,
eligió contarla. En un mundo repleto de tiranos y caudillos, se detuvo en una reina de la estepa que hizo caer a Cyrus the Great. Eso ya dice algo. Pudo ignorarla. Prefirió inmortalizarla. El cuento viajó porque lo tenía todo. Una soberana altiva, un hijo perdido, un enemigo astuto, una emboscada con vino, un choque de ejércitos y un desenlace que haría aplaudir a un coro de teatro. You thirsted for blood. Now drink your fill. Si vivieras en Atenas o en cualquier ciudad griega y escuchases a un rapsoda narrar la caída del rey más famoso a manos de una mujer sin palacio, no lo olvidarías. La memoria humana adora lo inesperado. Con el tiempo, la historia se deformó, como ocurre con los ríos que cambian de cauce. Algunos cronistas medievales recubrieron a Tomius con piel de amazona salvaje. Otros, más piadosos, la pintaron como instrumento del castigo divino contra la soberbia imperial. La precisión no siempre sobrevivió al espectáculo. Aún así, los huesos del relato reina, hijo, guerra, victoria, siguen pareciendo demasiado humanos para ser pura invención. Lo cierto es que Herodotus no solo conservó un nombre, lo convirtió en mito. Eso hace difuso el borde entre hecho y leyenda, pero también garantiza que Tamius sobreviva allí donde muchos edictos y tablas cayeron al olvido. Los decretos envejecen. La buena dramaturgia es tenaz. Miremos por qué el mito prendió con tanta facilidad. Para los sedentarios, la estepa era mapa de terrores. Gentes sin murallas capaces de desbaratar ejércitos disciplinados. Una reina nómada venciendo a Cyrus condensaba temores y fantasías. Era advertencia y fascinación en un mismo molde. La narración permitía a los imperios decirse dos cosas a la vez. Esto es barbarie y esto nos recuerda que la soberbia paga. Gran material para púlpitos, escuelas y talleres de artistas. Ese doble filo explica su larga vida en la cultura visual. Pintores de siglos posteriores encontraron en el episodio un final listo para lienzo. Cabeza, sangre, calma implacable. Escritores vieron un ejemplo perfecto para preguntarse si las emociones deben gobernar o si, por el contrario, la razón fría sostiene a los estados. Unos usaron a Tomius como emblema del desorden castigando a la Hybris. Otros como prueba de que el poder también puede llevar trenzas. También ayuda a que su propio pueblo no dejara documento alguno. El silencio de los Massage hizo que la historia de la reina fuera un espacio disponible para proyecciones. Cada época la reconstruyó según sus ansiedades. Hubo quien la vistió de monstruo exótico. Hubo quien la elevó a símbolo de justicia materna. Entre acusaciones de exageración y defensas apasionadas, Tamius no dejó de reaparecer. La pregunta, ¿qué fue exactamente verdad?, convive con otra, igualmente fértil. ¿Por qué seguimos contándola? Quizá porque nos sirve, porque cada generación necesita una fábula que enseñe que la fuerza no es monopolio de los palacios, que la venganza tiene precio y que el dolor puede convertirse en ley. Herodotus será impreciso, pero su teatro toca fibras resistentes. El resultado es una figura que cabe en muchas vitrinas. Para la historia de las mujeres en guerra es una prueba de que no todo liderazgo con espada fue masculino. Para quienes estudian fronteras imperiales, es recordatorio de que los márgenes muerden. Para los amantes de la épica, es un cierre redondo de 3 actos. Y para la estepa, cuando el viento sopla, sigue siendo un nombre que no se calla. Si ponemos un pie en el taller del arte europeo, veremos esa plasticidad multiplicada. Rubens, siglos más tarde, pintará escenas donde Tomius sostiene una cabeza con serenidad que hiela, mientras cortesanos observan trémulos. En otras, preside el baño del trofeo en un recipiente tan lujoso como la culpa que castiga. No se busca ternura, se busca memorabilidad. A la par, dramaturgos, moralistas y filósofos de los siglos XVIII y XIX
la invocaron en debates sobre razón y pasión, orden y destello. Es ejemplo de buen gobierno, prueba de que una mujer puede juzgar con firmeza y liderazgo, o advertencia de lo que ocurre cuando el corazón manda sobre la ley. El hecho de que sirviera para ambos bandos es precisamente lo que aseguró su permanencia. Y, sin embargo, su rastro material es nulo. No hay monedas con su perfil, ni bustos, ni inscripciones. No sabemos cómo era su rostro. Sí sabemos qué representó. Tal vez por eso su figura atraviesa épocas con facilidad de humo. No pesa por mármol, pesa por idea. En el extremo opuesto del mapa, ya en tiempos modernos, se producirá una reapropiación que veremos enseguida, la de tierras que la consideran antepasada simbólica. Pero antes de llegar a plazas y estatuas, conviene guardar una conclusión sobre Herodotus. Sin él, Tamius sería silencio. Con él, es una obra abierta. Y quizá esa ambigüedad, lejos de restarle, explica su poder. Un último matiz sobre el cronista. Su teatro no borra la posibilidad de un núcleo verídico. Hay demasiada coherencia en la secuencia: oferta de boda, rechazo, invasión, trampa, hijo muerto, juramento, batalla, como para ser puro ornamento. Podemos discutir el odre. Cuesta más negar que Cyrus cruzó el Araxes River y que allí encontró un límite inesperado. Entre el archivo perdido y la leyenda impecable, Herodotus colocó una historia que aún funciona. Y mientras funcione, Tomius seguirá cabalgando entre tiempos. Para una reina sin monumentos, Tomius se las arregló para habitar la imaginación de medio mundo. Los talleres europeos la adoptaron como escena cumbre, un clímax pictórico listo para óleo. En 1622, Rubens pintó a la soberana sosteniendo con calma una cabeza cercenada, mientras los courtiers contemplan con estupor. En otra composición, la decapitación ya es pasado, y lo que importa es el rito. La cabeza de Cyrus the Great, descendiendo hacia un vaso dorado repleto de sangre. Refinamiento, crueldad, el arte buscaba impacto. Para los europeos, Tomius podía significar muchas cosas a la vez. La salvaje noble, que escarmienta al soberbio. La justicia materna que no negocia. La advertencia contra la hibris oriental. O la muestra, incómoda para algunos, de que el mando no es sinónimo de barba. Esa elasticidad simbólica la convirtió en un espejo donde cada autor se miró a su manera. La literatura siguió un camino paralelo. En los siglos XVIII y XIX, la reina asoma en dramas, novelas y tratados filosóficos. A veces confirma que las mujeres pueden gobernar con prudencia y mano firme. A veces sirve de fábula moral sobre lo peligroso de dejarse arrastrar por los afectos. El mismo episodio alimenta discursos rivales, lo que solo aumenta su utilidad textual. Allí donde hay polisemia, hay vigencia. La paradoja salta a la vista. Su propio pueblo no dejó voces escritas. Los Massage se diluyeron en la historia sin legar lápidas con su nombre, ni Kirans, con placas que afirmaran «Tomius estuvo aquí». Su memoria sobrevivió, por entero, en miradas ajenas. Y, sin embargo, nadie pudo borrarla. Se convirtió en recurso estético y discusión intelectual. Con el siglo XX llegó otra vuelta, la reapropiación política. En la era soviética, ciertas regiones de Asia Central rescataron a Tamius como emblema de resistencia al imperio. En Kazajstán y en Turkmenistán aparecieron estatuas suyas en plazas. Los manuales escolares devolvieron su nombre a las aulas. Los discursos oficiales la invocaron como antecedente de independencia y orgullo. La leyenda que Europa pintó como exotismo, la estepa la reclamó como ascendiente. La reclamó. Mientras tanto, la cultura popular moderna multiplicó formatos. Documentales televisivos la presentaron al gran público, desmontando y a la vez alimentando mitos. Investigadores
La sometieron a relecturas en revistas académicas de género y poder, reevaluando su liderazgo no como anomalía sanguinaria, sino como jefatura legítima en un sistema político distinto al de los palacios. Y en otra esquina del mundo cultural aparecieron los videojuegos. Thomius como líder seleccionable en un mapa estratégico donde cada turno resume decisiones de mando. Lo curioso es que, con tanta presencia, seguimos sin saber cómo era su rostro. No hay monedas, bustos ni relieves que fijen una fisonomía, pero sí tenemos una silueta moral, fuerza, desquite, autonomía, legado. En un canon que olvida a las reinas obedientes, Thomius perdura justamente por no haber obedecido. Ganó una batalla, impuso un juicio y se negó a convertirse en pieza de museo. Las artes lo entendieron. Su magnetismo es la mezcla de determinación y vacío biográfico. Ese vacío resultó útil para agendas muy distintas. Para algunos artistas renacentistas, la escena permitía dramatizar la punición del tirano con una figura femenina fuerte sin desmontar el régimen patriarcal del espectador. Una otra que castiga a un otro. Para moralistas ilustrados servía para discutir si la virtud del gobernante residía en la templanza o en la energía para castigar. Para movimientos modernos, su nombre ofrecía un relato autóctono sobre dignidad innegociable frente a potencias externas. La iconografía se encargó de solidificar los gestos. Manos firmes, mirada sin temblor, asistentes testigos del momento en que la ofensa recibe devolución exacta. No hay éxtasis, no hay frenesí, hay administración de justicia. Esa serenidad violenta es lo que el ojo no olvida. Lo mismo ocurre en la prosa que la invoca. La frase "You thirsted for blood, now drink your fill" funciona como sello. Cada repetición renueva el pacto de memoria. Que la figura haya sido usada para argumentos opuestos no la devalúa, la vuelve amplia. Su lecturabilidad demuestra que Thomius no es un expediente cerrado, sino un archivo de interrogantes. ¿Cuánto poder puede y debe ejercer una líder? ¿Qué precio tiene la venganza justa? ¿Cuándo la resistencia se separa de la ambición? Si el mito se sostiene desde hace siglos es porque todavía sirve para pensar. Hay además un hilo íntimo que el arte no suelta. La madre. En lienzo y letra, Sparapises late como ausencia que explica la severidad. El dolor sostiene el filo de la espada. En ese sentido, muchas versiones son menos retratos de guerra que estudios de duelo transformado en norma. Ahí radica parte del atractivo. No es solo épica, es ética. Y cuando las aulas quieren ejemplos de liderazgo fuera del molde, Thomius aparece como caso de estudio. Una jefatura construida en consenso tribal, una negativa a ser absorbida por el Achaemenid Persian Empire, una decisión de volver a casa tras la victoria en vez de ocupar palacios ajenos. En Seminarios sobre Frontera y Centro, su historia ilustra que el poder no siempre fluye del mármol al pasto, a veces del pasto al mármol. En resumen, el periplo iconográfico y textual de la reina no la volvió estatua, la volvió herramienta. Sirve para pensar arte, política, memoria y género. Por eso, aunque nunca encontremos su tumba, seguirá multiplicándose en cuadros, libros, tesis y pantallas. Y cada nueva versión repetirá el núcleo ineludible. Una mujer le dijo no a un imperio, perdió a su hijo, juró por el sol y cumplió. Todo esto desemboca en una constatación incómoda para el archivo. A veces, la obra que más dura es la que nadie escribió bien. La de Thomius existe como constelación de versiones contradictorias que, en conjunto, hacen visible lo que los registros oficiales no cuidaron. Es memoria sin tumba. Y tal vez ese sea su secreto de permanencia. Ninguna piedra fija su sentido, así que ninguna piedra puede ser derribada. A la próxima generación le bastará volver a contarla para que encaje en sus preguntas.
El mito sigue funcionando porque cambia con nosotros. Tamius no emergió de la nada ni fue un destello aislado. Lo que suele fallar es el foco con el que miramos. La historiografía tradicional, con pasión por coronas y barbas, trató a las mujeres que empuñaron poder como rarezas. Pero si uno ajusta la lente, aparece una genealogía. Mucho antes y mucho después de la reina de la estepa, otras dirigieron ejércitos, fundaron ciudades o incendiaron mapas. Retrocedamos. En Asiria, una figura histórica que quizá alimentó una leyenda. Shamura-Mat, reina que, dicen, inspiró a la mítica Seamuramis, constructoras, domadoras de rebeliones, administradoras de imperios que no se sostienen con talento menor. No eran sombras de esposos. Muchas veces regían de pleno derecho. A la vez, más al norte y al este, los sitians, parientes culturales de los Masajete, enterraban a mujeres con armas. La arqueología lo confirma. Tumbas con arcos, flechas y cuchillos. Esqueletos con heridas de batalla que solo se adquieren luchando. Después de Tomius, llegarán otras tormentas con nombre propio. Boudica, reina celta, le prendió fuego al orgullo romano en el siglo I CE cuando la violencia imperial atravesó su casa. No fue capricho, fue respuesta a expropiación y humillación. Su guerra ardió como yesca en ciudades que se creían incombustibles. En su historia el detonante es íntimo y la diana un imperio. ¿Te suena? La resonancia con Tomius es evidente. Duelo que se vuelve estrategia. Castigo que pretende ser pedagogía para el agresor. En el siglo III C, Zenobia, de Palmira, hará su propio movimiento audaz. Gobernará un tramo del oriente con ambición y competencia. Acuñará moneda con su efigie y obligará a los emperadores a negociar con su presencia. No fue un interludio pintoresco. Fue un sistema político con programa, ejército y diplomacia. La historia la castigó al final, pero su gesto quedó. Una mujer no que administra herencias, sino que diseña horizonte. ¿Qué une a estas figuras con Tamius? Una mezcla de audacia y necesidad. No aparecieron en años de calma, surgieron en crisis, y no ejercieron como regentes en sentido decorativo. Mandaron tropas, pactaron, castigaron. La crónica masculina a menudo les regaló adjetivos: feroces, antinaturales, desmesuradas. Curioso, esas palabras rara vez molestan cuando el protagonista es varón. A ellas se las etiquetó así precisamente porque funcionaron. La etiqueta de excepción también es un truco. Llama excepción a lo que el archivo no quiso registrar. Si los Scythians tenían guerreras, no hablamos de rareza, sino de una norma expandida. Si la estepa veía natural que una vecina entrenara con el arco, y si la frontera romano-britana produjo a Boudica por la combinación de agravio y liderazgo, estamos ante patrones, no accidentes. Otra trampa del relato clásico consiste en atribuir sus éxitos a lo emocional, como si el duelo anulara la estrategia. Pero lee entre líneas. Tomius negocia antes de atacar. Ofrece salida a Cyrus the Great. Organiza una coalición. Selecciona terreno. Aprovecha la movilidad. Boudica coordina ataques. Identifica símbolos que arden y pesan. Zenobia entiende moneda, legitimidad y rutas. No son arrebatos, son campañas. Hay que añadir la dimensión simbólica, que es el legado más resistente. Estas líderes muestran que el poder no tiene por qué vestirse según uniforme único. Una reina a caballo puede imponer tanto respeto como un emperador en mármol. Las escuelas que hoy revisan la historia con perspectiva de género no insertan a Tamius a la fuerza. Simplemente abren la puerta que el manuscrito dejó cerrada. También vale la pena notar las respuestas que despiertan. Cada una de estas mujeres provocó discursos justificativos de su derrota. Exceso, desorden, castigo divino,
barbarie. La explicación siempre sugiere que el mundo volvió a su cauce cuando ellas desaparecieron. Sin embargo, los efectos que dejaron no se borraron del todo. Las ciudades que arrasó Boudica no se olvidaron. El gesto monetario de Zenobia no se deshizo en el aire. El no de Thamius a la Achaemenid Persian Empire siguió resonando en decisiones posteriores, incluso cuando nuevos reyes intentaron borrar el eco. Si uno junta las piezas, se dibuja una constelación global. En distintas épocas y geografías, las crisis abrieron paso a liderazgos femeninos que la posteridad quiso archivar como momentos. Pero los momentos, cuando se repiten, son tendencia. Que el archivo los salpique de adjetivos no niega su frecuencia. Quien mira no ve milagros aislados. Ve una tradición que la costumbre patriarcal prefirió llamar relámpagos. De todos modos, no conviene endulzar el cuadro. Estas figuras no fueron santas ni pacifistas. Administraron violencia y la justificaron según códigos de su tiempo. Lo interesante no es convertirlas en estampitas intachables, sino reconocer la variedad de formas que puede tomar la autoridad y cómo las mujeres también han llenado esos moldes, a veces con más eficacia que sus adversarios varones. En ese panteón sin mármol, Thamius ocupa un lugar peculiar. No construyó palacios, no fundó dinastías longevas, no buscó coronas ajenas. Su legado es una negativa. Y, sin embargo, esa negativa alteró el curso de un imperio y abrió una senda para pensar el poder lejos del protocolo. Ella, Boudica, Zenobia y la sombra de Shahmuramat delinean un mapa alternativo de la política antigua. No está dibujado en piedra, está escrito en decisiones, incendios y juramentos. Por eso, cuando alguien diga que la historia militar es desfile de hombres, recuerda la escena. Una reina a caballo en la hierba, un grito que invoca al sol, un rey que cae, un odre que se llena. Y entiende, no eran excepciones, eran páginas que el archivo casi arranca. Las seguimos leyendo porque todavía iluminan. Cierra el círculo otra constatación. Cuando estas historias regresan a la escuela, no solo reparan una omisión, amplían nuestro vocabulario para imaginar el presente. Ver a Thamius, a Boudica o a Zenobia obliga a admitir que la autoridad no tiene anatomía fija, y, con esa idea en la mano, incluso los manuales de liderazgo contemporáneo se vuelven menos estrechos. La estepa y el desierto enseñaron lo mismo que un aula, que la legitimidad nace del cumplimiento de la palabra y de la capacidad de proteger a los suyos. Thamius no levantó palacios ni grabó su rostro en monedas. No dejó murallas con su nombre ni armaduras reverenciadas en vitrinas. Y, pese a eso, persiste. Su legado es paradójico. Depende de unas cuantas líneas de Herodotus, quizá sesgadas, quizá adornadas, que plantaron una semilla terca. Cada vez que el mundo necesita recordar que el poder no siempre lleva corona ni barba, su nombre vuelve. Unos la miran como aviso a tiranos, otros como orgullo de estepa, otros como historia humana de una madre que late por una pérdida convertida en ley. Ahora, abramos el mapa y alejemos la lente. Imagina una vida cuya pared es fieltro, cuyo techo se cose con piel y cuya puerta da al horizonte. No hay ciudades ni campos fijos. Hay pasos, estaciones y rutas. La movilidad no es carencia, es fortaleza. Desde las estepas euroasiáticas hasta los desiertos arábigos, los pueblos nómadas moldearon civilizaciones sin dejar mármol a su paso. No eran errantes sin rumbo, eran estrategas de la adaptación. Las casas yurtas, tiendas, carros, eran fortalezas plegables para seguir a las lluvias y a los pastos. El poder se organizaba en clanes y tribus. La autoridad la ganaba quien convencía, protegía y decidía continuo. Un chief o un Ka podía ascender por brillantez táctica, palabra persuasiva
o puro carisma. La lealtad era personal, forjada en consejos al fuego y en batallas donde el viento cortaba la piel. A ojos sedentarios, los nómadas parecían amenaza. Para sí mismos, eran guardianes de libertad. Articularon rutas: seda de China, especias de India, plata de Persia, esclavos de Europa. Cuando había acuerdos, compraban y vendían. Cuando fallaban, venía el saqueo. Antes de que los ejércitos del futuro hicieran temblar Eurasia, los Xians mandaban sobre la hierba. Del siglo IX al CE, dominaron desde el Mar Negro hasta el borde de Asia Central. Para los griegos, eran jinetes temibles y bárbaros fascinantes, para sí mismos gente de orgullo y venganza. Su sociedad giraba alrededor del caballo: niños en silla antes de caminar, arcos compuestos que disparaban al galope, espadas curvas, hachas de guerra y lanzas con puntas de hierro. El guerrero Xian no se limitaba al bigote. No fundaron ciudades, pero dejaron kirans, túmulos funerarios que hoy nos devuelven oro martillado, tatuajes bajo piel conservada, telas bordadas y armas de trabajo fino. Su arte, de animales entrelazados y energía depredadora, delata una vida cosida a la naturaleza. No eran solo saqueadores, fueron diplomáticos, mercenarios y comerciantes. Trataron con ciudades griegas del Mar Negro. Vendían pieles, granos y esclavos. Compraban vino, cerámica y lujos. Los autores helenos, Herodotus entre ellos, exageraron costumbres y, a la vez, elogiaron su justicia y su lealtad al clan. Su religión era animista y directa. Dioses de guerra, fuego y fertilidad, ritos con humo de cannabis y sacrificios de caballos. Una visión cíclica, atada al movimiento sagrado. Con el tiempo, la presión de otros grupos como los sármatas y el avance de los imperios los disolvió en la historia. Pero dejaron un molde: el arquero montado, móvil, feroz, independiente. Cuando ves esa silueta contra la estepa, ves una sombra Xian. Mientras la hierba rugía, en el desierto otra cultura tallaba supervivencia en arena. Los Bedouins, surgidos en la península arábiga, no eran vagabundos sin destino. Eran ingenieros del agua y del tiempo. Su casa, la tienda de pelo de cabra, el Betelch, era fresca, portátil, resistente. La vida seguía al camello, nave del desierto y banco en movimiento. Transporte, alimento, vestido y moneda. El clan lo era todo. Primero la sangre, después el resto. El honor sheriff sostenía la paz interna. La generosidad Karam era ley sagrada. Un insulto podía encender un feudo. A la vez, el huésped tenía 3 días de protección sin preguntas. La guerra tomaba forma de gazú: incursión rápida, cálculo de riesgo, captura de bienes con mínima sangre. No se trataba de destrucción masiva, sino de prestigio y subsistencia. Y, sobre todo, palabra. Los bedouins veneraban la palabra. Sus poetas eran archivo, espada y ley. Los versos guardaban genealogías, reprendían agravios y coronaban héroes. Algunos poemas funcionaban como código normativo, transportaban mercancías por rutas de incienso y especias de Arabia al Levante. Actuaban como guías, protectores o contrabandistas, cobrando por saber dónde estaba cada pozo y cómo se leía el cielo. Ese conocimiento valía oro. Con los siglos, muchos se integraron en ciudades, pero conservaron emblemas identitarios: la tienda negra, el código del clan, el orgullo de origen. Y entonces, los relámpagos se organizaron en tormenta: los mongols. En el siglo XIII, estos jinetes unieron tribus y cabalgaron hacia el récord histórico: el mayor imperio terrestre continuo. Sus raíces, sin embargo, eran las mismas: carpa, clan, caballo. Vivían en el gur, tienda circular de fieltro que podía montarse en menos de 1 hora y cargarse al alba. La infancia se educaba a lomos,
antes que letras, riendas. Bajo Genghis Khan, la lealtad de tribu se reescribió como lealtad al Khan, y esa simple edición del pacto cambió la historia. Su guerra era coreografía de velocidad y engaño. Arqueros a caballo capaces de disparar en pleno galope, falsos repliegues para atraer al enemigo, marchas de más de 100 millas en un día. No eran solo raiders, eran estrategas. Usaron exploradores, espías y banderas de señales. Cuando empezaron a tomar ciudades, aprendieron rápido. Ingenieros chinos y persas les enseñaron catapultas, flechas incendiarias y arietes. La lección se aplicó con eficiencia helada. Pero hay giro. No solo destruyeron, cosieron continentes, reactivaron la Silk Road y garantizaron paso seguro de China a Europa. Bajo su protección circularon mercancías, ideas y también enfermedades como la Black Death. Introdujeron papel moneda, sistemas de pasaporte y tolerancia religiosa. Un mercader musulmán, un sacerdote cristiano y un monje budista podían cruzar tierras mongolas mientras no conspiraran. Aún así, siguieron siendo nómadas en esencia. Gobernaron ciudades, no les pertenecieron. Volvían a las tiendas, a los rebaños, al horizonte sin techos. Por muy alto que subieran, preferían el viento a la bóveda de piedra. A ojos de imperios asentados, los nómadas eran útiles o peligrosos, y a menudo ambas cosas. Para los nómadas, la línea entre comercio y saqueo era negociación. Un día escoltaban tu caravana. Al siguiente, si no pagabas, la desviaban. El trato era vital. Necesitaban grano, cerámica, especias, telas finas. A cambio, ofrecían pieles, sal, cuero, ganado, halcones o caballos raros. Muchos operaban como intermediarios entre regiones distantes, tejiendo rutas de seda e incienso. No eran caravanas dóciles, sino convoyes armados listos para defenderse o atacar según el trato. Un jefe tribal podía pactar con un gobernador de frontera una semana y, a la siguiente, saquear sus almacenes si se rompía la palabra. Para el palacio, eso era traición. Para la tienda, eran opciones. Los Siyans comerciaron con ciudades griegas, y si un puerto los engañaba, ardía. Los Bedouins protegían caravanas de especias, salvo que fallaran los pagos. Entonces, los camellos tomaban otro rumbo. Los mongols intentaron el camino pacífico con el Khwarezmian Empire. Enviaron mercaderes. Cuando los ejecutaron, respondieron arrasando ciudades enteras. En la mente nómada, el trueque es personal y político a la vez. No es solo negocios, es respeto. Si un reino sedentario trataba a la estepa como igual, el comercio florecía.